El objetivo de este vídeo es explicar cómo se calculan derivadas aplicando la definición de derivada, esa definición de derivada como un límite. Vamos primero a repasar lo que era la derivada de una función en un punto. Imaginemos que tenemos la función y igual a f de x y tenemos un punto de esta función, un punto P, que tiene como abscisas x igual a x sub 0. Y como ordenada, pues igual a f de x sub 0. Este es nuestro punto. Punto P de coordenadas x sub 0, f de x sub 0. Pues bien, se denomina derivada de la función f de x en el punto de abscisa x sub 0 y se representa como f' de x sub 0 al siguiente límite si existe y es finito. Límite cuando h tiende a 0 de un cociente, concretamente del incremento de la función f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h. Es decir, el límite del incremento de la función partido por el incremento de la variable independiente que hemos llamado h, cuando este incremento tiende a 0. También este límite, la derivada de la función, se llama también muchas veces tasa de variación instantánea en el punto. Esto sería la tasa de variación instantánea en el punto x igual a x sub 0. Y a lo que está dentro del límite, es decir, este cociente incremental, se denomina tasa de variación media. ¿De acuerdo? Tasa de variación media de la función. Bien, es importante decir también que la derivada de una función en un punto se interpreta como la pendiente de la recta tangente a la curva, a la función, en ese punto. En el punto, concretamente, de abscisa x igual a x sub 0. ¿De acuerdo? Con lo cual la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto nos quedaría la ecuación de la recta tangente a la curva igual a f de x en el punto P, que es x sub 0 y sub 0, nos quedaría y menos y sub 0 igual a la pendiente de la curva, de la recta tangente a la curva en ese punto, que es la derivada, ¿verdad? Lo teníamos aquí, multiplicado por x menos x sub 0. ¿De acuerdo? Esta es una expresión que la vamos a utilizar también, que es cómo se determina la ecuación de una recta tangente a una curva en un punto. Bien, una vez hecho esto, vamos a hacer ejercicios para ver cómo se aplica todo esto en la práctica. Bien, el problema dice lo siguiente. Calcular, aplicando la definición de derivada, es decir, no derivando por las reglas de derivación, sino aplicando la definición de la derivada como límite, la derivada de la función f de x igual a x al cuadrado menos 3x más 2 en el punto P, que tiene como abscisa x sub 0 igual a 2. Eso es la primera parte. Y luego me dice obtener además la ecuación de la recta tangente a la curva en ese punto P, que tenía de abscisa x sub 0 igual a 2. Muy bien. Recordemos que la derivada de una función en un punto era este límite, si existía, y era finito. Era el límite de un cociente incremental, donde el numerador es el incremento de la función, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, y en el denominador es el incremento de la variable independiente que llamamos h. ¿De acuerdo? En nuestro caso, como me piden en x sub 0 igual a 2, yo sustituyo la x sub 0 por 2.
la x sub 0 o la a. En el vídeo que hicimos de definición e interpretación de la derivada, la abscisa del punto la llamábamos a, ahora la estamos llamando x sub 0, es lo mismo, ¿vale? Sería f de 2 más h menos f de 2 partido por h. Bien, lo único que tenemos que hacer entonces, para yo poder aplicar esta definición, es calcular pues f de 2 más h, primeramente, luego calcularé f de 2 y luego pues sustituiré en el numerador y haré el límite, ¿verdad? ¿Qué es f de 2 más h? Pues se trata de, en la función que a mí me han dado, que es esta función, sustituir en la x pues el nuevo argumento, que es precisamente 2 más h. Es decir, donde yo vea una x, lo que tengo que poner es 2 más h. Si nosotros nos fijamos, aquí pone x al cuadrado, ¿verdad? Pues sería 2 más h al cuadrado. Menos, nos fijamos aquí otra vez, 3x, pues sería 3 por lo que vale x, que es 2 más h, ¿verdad? Más, nos volvemos a fijar aquí arriba, más 2, pues más 2. ¿De acuerdo? Desarrollo el cuadrado, sería el cuadrado del primero, más doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, el menos 3 lo multiplico por 2, que es menos 6, y lo multiplico por h, que es menos 3h, más 2, ¿verdad? Eso sería lo que me da todo este f de 2 más h. Si yo opero, obtendría h cuadrado. Ahora tendría que poner pues 4h menos 3h, que si nos fijamos es h. ¿De acuerdo? Y ahora lo que nos quedaría pues serían los números, ¿verdad? Que serían 4 menos 6 más 2, ¿verdad? 4 más 2 es 6, 6 menos 6 es 0, ¿verdad? Más 0. Luego f de 2 más h, ya lo tenemos, h cuadrado más h, ¿verdad? Pues esto lo vamos a poner por aquí, a dejar por ahí recuadrado hasta que lo necesitemos. Y ahora necesitamos hallar f de 2. Pues si f de 2 más h era sustituir en esta función que teníamos aquí la x por 2 más h, pues f de 2 es sustituir lo mismo, pero en esta función la x por 2, ¿de acuerdo? Es decir, hallar la imagen de 2. Tendría 2 al cuadrado menos 3 multiplicado por lo que vale la x, que es 2, más 2. Es decir, 4 menos 6 más 2. 4 más 2 son 6, menos 6 es 0. Luego yo ya tengo que f de 2 es 0. La imagen del punto x sub 0 igual a 2 es 0. Es decir, nuestro punto P tendría abscisa 2 y ordenada esta que acabamos de calcular, 0, ¿verdad? Sería la ordenada de nuestro punto P. Bien, ahora se trata de ir con todo esto a sustituir en la definición de derivada. F' de 2 sería el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h. Lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Pues h cuadrado más h. H cuadrado más h. Menos f de 2, que valía 0, partido por h. Si ustedes sustituyen la h por 0, verán que esto es una indeterminación 0 partido por 0, ¿verdad? ¿Cómo se resolvía una indeterminación 0 partido por 0? ¿Lo recordáis? Sí, exactamente. Sacando factor común o factorizando y simplificando. Yo puedo sacar factor común de la h en el numerador. Saco factor común, me quedaría h, abre paréntesis, h más 1. Y abajo me quedaría h. Ya he factorizado, ahora me queda simplificar. Simplifico la h de arriba con la h de abajo. Y este límite sería el límite cuando h tiende a 0 de h más 1. Si yo sustituyo la h por 0, pues el límite me daría 1.
Luego yo ya tengo el primer ejercicio, la primera parte del ejercicio resuelta, ¿verdad? En f, el f' de 2, la derivada en el punto de abscisa x sub 0 igual a 2, vale 1. El apartado B me dice que obtenga además la ecuación de la recta tangente a la curva en ese punto P. Recordemos que el punto P me piden la ecuación de la recta tangente a y igual a f de x en el punto P. Recordemos que el punto P, la abscisa era x sub 0 igual a 2 y la ordenada era f de 2, que la hallamos aquí, que valía 0. Luego nuestro punto P es 2, 0, ¿verdad? Bien, pues la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto salía de la ecuación punto pendiente, ¿lo recordáis? La ecuación punto pendiente era y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Como la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto, esto es la derivada en ese punto, pues la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto la podemos poner de esta manera. F' de x sub 0 por x menos x sub 0. Si yo particularizo para mi punto P, la ecuación sería y menos f de 2, que es la imagen del punto P, por la derivada en el punto, que sería f' de 2, por x menos 2. Y ahora voy a sustituir cada cosa, ¿verdad? F de 2 lo teníamos calculado aquí, que valía 0. Luego sería y menos 0 igual a f' de 2, que lo calculamos, que valía 1, ¿lo recordáis? Fue el primer apartado, por x menos 2. En definitiva, y igual a x menos 2. Pues esta es la ecuación de la recta tangente a mi curva, a la curva y igual a x al cuadrado menos 3x más 2 en el punto P, que tiene como abscisa x sub 0 igual a 2 y como ordenada 0. Bien, vamos a hacer otro problema. El problema dice lo siguiente: calcular, aplicando la definición de derivada, la función derivada de f de x igual a más raíz de 3x menos 2. El apartado B dice cuánto vale la pendiente de la recta tangente a esta función en el punto de abscisa x igual a 2. Bien, fíjate que ahora no nos manda hallar la derivada de una función en un punto determinado. ¿Qué es eso de la función derivada? Pues la función derivada es la función que me da la derivada en cualquier punto de abscisa x. La función derivada, como hemos dicho, es la función que nos da la derivada, es decir, la pendiente de la recta tangente a la curva, en cualquier punto de abscisa x. Luego vamos a hacer lo mismo, pero en vez de sustituir pues x sub 0 por el punto 2, como hicimos en el apartado anterior, por un punto concreto, pues lo vamos a sustituir x sub 0 por x, ¿verdad? Luego lo que yo tendré que calcular es f' de x, que sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h, ¿verdad? Pues ahora es f de x más h, menos f de x sub 0, que ahora sería f de x, partido por h. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer, como antes, es hallar f de x más h, que es sustituir en mi función, me refiero a esta, pues la x por x más h. Si yo sustituyo la x por x más h, 3 por x más h, estoy sustituyendo la x por x más h, menos 2. Todo eso dentro de la raíz, ¿verdad? Y ahora f de x, pues f de x es sustituir la x por x, o sea, es la misma función, ¿verdad? Esto es con un más. Pues 3x menos 2. Vamos a sustituir ahora en mi función, en la derivada. ¿De acuerdo? En mi definición de derivada. Límite cuando h tiende a 0, de f de x más h, que era esto, ¿verdad? Pues sería más raíz de 3x más h menos 2,
menos f de x, que era esto, ¿verdad? Sería raíz de 3x menos 2. 3x menos 2. Partido por h. Si ustedes sustituyen la h por 0, me daría raíz de 3x menos 2 menos raíz de 3x menos 2, que es 0, partido por 0. Es una indeterminación que, como sabemos, cuando hay funciones irracionales, es decir, raíces, se resuelve multiplicando y dividiendo por la expresión radical conjugada. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a multiplicar, esto lo voy a dejar igual, 3x más h menos 2 menos 3x menos 2 partido por h, y ahora multiplico y divido por el conjugado, que es lo mismo, pero con el signo del medio, con este signo, en vez de menos, más 3x menos 2. Y divido también por esto. 3 por x más h menos 2 más raíz de 3x menos 2. Y sigo aquí. Fíjense que arriba tenemos una diferencia por una suma. Una suma por una diferencia es diferencia de cuadrados. No nos olvidemos del límite, que no lo hemos hecho. Y sería diferencia de esta función el 2 también está dentro de la raíz, no lo olvidemos. Pues esta es la diferencia de cuadrados, luego el cuadrado de este término menos, vamos a poner bien el menos el cuadrado del segundo término, que es raíz de 3x menos 2. ¿Vale? Y abajo me quedaría h multiplicado por el paréntesis de raíz de 3x más h menos 2 más la raíz de 3x menos 2. Oh, qué mal ha salido el 3. 3x menos 2. ¿Vale? Esto también era un 3. Aunque no se parece mucho. Bien. Lógicamente, el cuadrado de una raíz se simplifica el cuadrado y la raíz. Aquí también. Y esto me quedaría límite cuando h tiende a 0 de 3 por x más h menos 2 menos, no os olvidéis de poner ahora un paréntesis, porque al poner un menos, al poner aquí un menos, todo lo que viene aquí va entre paréntesis, que es 3x menos 2. Y abajo me quedaría h y lo mismo, ¿verdad? 3 por x más h menos 2 más raíz de 3x menos 2. Bien, vamos a ver lo que nos queda esto. Si quito paréntesis, aquí arriba sería 3x más 3h menos 2 menos 3x y menos por menos más 2. 3x menos 3x se simplifica, menos 2 más 2 se simplifica. Es decir, ahí arriba queda 3h. Y abajo quedaría h, abre paréntesis, por todo ese paréntesis. Así. Y ahora, límite cuando h tiende a 0, arriba me quedaba 3h y abajo me quedaba esto, ¿verdad? Así. Bien. Esto es nuevamente una indeterminación 0 partido por 0, pero que ahora, como también aparte de una función irracional, que ya lo hemos hecho como tal, es una función racional, pues si yo simplifico
la h del numerador y la h del denominador. En estos límites, la derivada siempre me va a dar estas interminaciones, ¿no? Y siempre habrá que simplificar las h's de numerador y denominador, como hicimos antes. Y esto me quedaría el límite cuando h tiende a 0. En el numerador solo hay un 3 y en el denominador pues quedaría todo esto, lo mismo, ¿verdad? Así. Y ahora, si yo sustituyo la h por 0, pues esto me daría 3 y abajo me daría 3x, porque x más 0 es x, 3x menos 2, la raíz de 3x menos 2, y aquí otra vez la raíz de 3x menos 2. Pues la raíz de 3x menos 2 más la raíz de 3x menos 2 es 2 veces la raíz de 3x menos 2. Luego, esta es nuestra función derivada. Ahora el apartado B, si ustedes recuerdan o lo miráis, me pide cuánto vale la pendiente de la recta tangente a esta función en el punto de abscisa x sub 0 igual a 2. Recordemos que la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto es su derivada. Luego me están pidiendo la derivada en el punto 2. Es decir, yo tengo ahora que sustituir esta función que calculé aquí, ¿de acuerdo? Pues tengo que sustituir la x por 2. Si yo sustituyo la x por 2, me quedaría 3, 2 partido raíz de 3 por 2 menos 2, ¿verdad? Esto me quedaría 3, la raíz me quedaría 6 menos 2. ¿Vale? Y esto me queda 3 partido 2, 6 menos 2 es 4 y la raíz de 4 positiva es 2, ¿verdad? Pues 3 partido por 2, que es 4. Luego f' de 2 es 4. O dicho de otra manera, la pendiente de la recta tangente a esta función en el punto de abscisa x sub 0 igual a 2 es 3/4.